sin duda este ha sido uno de los presidentes más neoliberales de la historia. Yo creo que no puede haber un solo presidente de la República en ningún país de la tierra que pueda decir que no tuvo errores o que no tuvo de alguna manera alguna situación desfavorable. ¿Por qué estas administraciones no subieron el salario mínimo real? Qué padre que haya obras, qué padre que haya derrama económica, pero yo cuando analizo la inversión pública, la analizo desde el punto de vista de su rentabilidad, la falta de electricidad, la falta de agua o la insuficiencia del abasto de agua y la falta de infraestructura, sobre todo en la carretera. Logística. Si todo ese dinero que hoy se invirtió en el Tren Maya, en el Transísmico, en la refinería y lo que se perdió y lo que se invirtió en el aeropuerto, se hubiera dedicado a estas tres cosas, ahorita México, desde mi punto de vista, tuviera un cambio importante en la productividad. Y aquí pues somos un país de pymes y tú mejor que yo lo debes de saber, muy desorganizadas, que no tienen de alguna manera una estructura adecuada para poder competir en un ambiente donde hay puros tiburones, porque ya tu competencia ya no es México ni el vecino, es mundial. ¿Dónde estamos políticamente hablando? Salieron las cifras. Votó más gente por la doctora Claudia que la gente que votó por AMLO hace 6 años. ¿Claudia va a ser mejor que AMLO? Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1. Comenzamos. Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes. Ya teníamos que grabar de este contenido y está de regreso con nosotros Alejandro Dieck. Alejandro, bienvenido. Muy buenos días a ti y a todos tus televidentes o radioescuchas, no sé cómo llamarles. Oye, ahora sí que de todo, porque el contenido de esto se va para todas las redes, para plataformas de audio, video y redes sociales en general. Siempre un gusto estar aquí contigo, compartiendo temas muy relevantes, críticos y máximo en esta circunstancia en la que hoy se encuentra nuestro país. En estos momentos de transición, hace algunas semanas gana Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia. Termina el ciclo, bueno, todavía le falta un poquito para terminar el ciclo del sexenio de AMLO, pero también estamos grabando este episodio en momentos como de turbulencia, incertidumbre financiera, tipo de cambio 18.80, no bien cuánto amaneció, pero andaba por ahí. O sea, 2 pesos 20 centavos en unos días subió el tipo de cambio. Mucha especulación, que si las reformas, que si que cómo va a quedar el Congreso, que si se va a deslindar de AMLO. No, pues una serie de temas, ¿no?, que están en la mesa. Se avecina también las elecciones en Estados Unidos en octubre, noviembre de este mismo año, y a la par pues los bancos centrales luchando contra la inflación y a ver cómo sale la información. Entonces ya tocaba hacer un análisis de cómo deja AMLO. O sea, me gustaría platicar de eso. ¿Cómo deja AMLO el país? Un balance. Ya ves que aquí nos juntamos a hacer justamente eso. Un balance de lo que hizo bien, lo que hizo mal. Que le pongas una calificación. Oye, en general, pues nos vamos con esto. Y desde tu perspectiva, ¿cómo ves a la nueva administración? Sé que no se ha dicho todo, se han dicho algunas cosas, hay ciertos rumores, pero en general, pues para que la gente tenga un mayor contexto de lo que está pasando. Mira, yo primero haciendo un balance de los ya casi 6 años de presidente Andrés Manuel, yo creo que sin duda ha habido cosas buenas, ha habido unas cosas no tan buenas y por supuesto algunas cosas que podemos de alguna forma lamentar, ¿no? Vamos a hablar de lo bueno, ¿no? Que creo que es lo que menos claro le queda a la gente. Okay. Yo creo que primero el aumento, por ejemplo, en los salarios mínimos sido un tema muy, muy importante, ¿no? Obviamente la consolidación de los apoyos sociales, que de alguna forma era algo que a gritos pedía la sociedad mexicana, ¿no? Un país que tenía un nivel de pobreza o que tiene todavía un nivel de pobreza demasiado alto, tiene que buscar de alguna manera mecanismos de compensación a esa gente menos favorecida, ¿no? También
trató de hacer algunos programas importantes como para atender a la gente que ni trabaja ni estudia, los denominados ninis, o un programa, por ejemplo, de desarrollo en el sureste de México, tratando de sembrando vidas, que definitivamente, digo, yo no soy quien porque no tengo los elementos suficientes para evaluar, pero al menos el objetivo general que se tenía en la cabeza era el correcto. Querer de alguna manera apoyar a esas comunidades. La evaluación, pues ahí está el Coneval, que hace las evaluaciones de cada uno de esos programas, y de alguna manera podemos decir que al menos el intento, el esfuerzo, la voluntad de cambio había, ¿no? Hay que ver que todo esto, de alguna manera, dos cosas que a mí en lo personal como economista me llamaron muy favorablemente la atención. Las carteras más importantes que tienen que ver con la estabilidad económica y financiera, puso a gente o nombró a gente que verdaderamente es gente especialista, que no es ningún novato ni una persona bisoña que iba a llegar simple y sencillamente a hacer cosas. Era gente que le sabía. Sí, me refiero básicamente a la Secretaría de Hacienda y a los gobernadores del Banco Central, que por un lado se maneja la política fiscal y por el otro lado la política monetaria. Yo no puedo decir nada de la política monetaria porque eso sí es una ente autónoma que es el Banco de México, pero al menos la gente que nombró ahí realmente está haciendo satisfactoriamente su trabajo. Ahora bien, en política fiscal, sin duda este ha sido uno de los presidentes, digo, y aunque le duela a la gente de la 4T, más neoliberales de la historia, porque ha mantenido a raya, sin duda, muy eficientemente el déficit fiscal y obviamente, y vamos a olvidarnos ahorita de este año de cierre, si quieres al ratito hablamos, pero los primeros 5 años de una manera muy, muy adecuada, ¿no? El déficit fiscal y como consecuencia la deuda. Y todo eso habiendo atravesado una crisis sanitaria de una manera muy, muy drástica, no nada más en México, sino a nivel global, ¿no? Entonces yo creo que en términos generales es algo que podemos de alguna manera destacar como lo bueno. Si me dices, oye, ¿dónde está como dicen, el prietito en el arroz? Yo creo que todo esto hubiera sido aplaudido de una manera mucho más amplia si no hubiera generado tanta polarización, tantos señalamientos, echarte en el discurso, ¿cierto? En contra, en el discurso y algunas veces en los hechos, ¿no? Quizás si dices tú, empezamos muy mal con el aeropuerto, bueno, pues cada quien tiene su estilo de gobernar. Yo en lo personal, claro que estoy en contra de que uso cada semana el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues sí veo las grandes limitantes que hay. Y si bien es cierto que he usado el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, todavía no tiene la conectividad suficiente para llegar adecuadamente a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, son cosas que, bueno, pues ahí están. Yo creo que no puede haber un solo presidente de la República en ningún país de la Tierra que puedas decir que no tuvo errores o que no tuvo de alguna manera alguna situación desfavorable, ¿no? Oye, hablando de estos aciertos que mencionas, específicamente el tema del salario mínimo, mucha gente se pregunta, porque fue uno de sus estandartes de Andrés Manuel, todo el sexenio lo subió varias veces. Y la gente se pregunta cuando ve la gráfica del salario mínimo real, ¿verdad? O sea, ya descontando la inflación. Y en sexenios anteriores había estado flat. No. Bueno, cuando hablas sexenios en plural, había caído de una manera importante. Porque flat yo lo entiendo parejo, sin aumentar ni disminuir, pero sí. Había tenido caídas. No, pero enorme, monumental. Te estoy hablando quizá desde principios de los 80s, cuando viene la crisis, prácticamente, quizá, si mal no recuerdo, hasta el sexenio de Salinas fue caída tras caída tras caída. Yeah. Después hay una estabilidad quizá entre Zedillo y... Sí, como en los últimos 2 o 3 sexenios, flat. Se hace flat. ¿Por qué no subir el salario mínimo? ¿Por qué estas administraciones no subieron el salario mínimo real? Había una especie de idea que si aumentas el salario mínimo, no iba a ser un detonante de la inflación. Y la verdad es que hay tantos estudios, tanto que te dicen que sí y otros que te dicen que no. Pero el tema fundamental es que en México muy poca gente gana el salario mínimo. Y aquí lo que importa cuando tú hablas de los salarios no es el salario si aumentó o no.
Y cuando hablamos de aumento de salario, y para todos los que nos escuchan, estamos hablando ya de capacidad de compra, no lo nominal. Sí, no. O sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué quiere decir la capacidad de compra? Una vez que descuento del ingreso que recibo el nivel inflacionario. ¿Cuánto me alcanza? Ahora me alcanza para más. No nada más me están pagando más. Pues sí, pero son los precios que suben. Entonces, cuando hablamos de eso, lo que importa es cuánto aumenta la productividad. Creo que ya en algunos programas anteriores aquí contigo hemos visto que en México la gran tragedia es que la productividad no está abonando al crecimiento económico, sino por el contrario, le resta porque ha sido negativa. Mucha gente dice, pues sí, pero en México tenemos también dos grandes Méxicos. Hay una industria manufacturera que aumenta la productividad de una manera muy dinámica. Vamos a hablar de las mejores plantas automotrices, de autopartes que hay en este país, pero también hay otros sectores en donde realmente la productividad es muy negativa, que llega a compensar ese crecimiento que tenemos en la productividad de la industria manufacturera. Y en general, como país, estamos en términos negativos. Pero cae. O sea, no solamente lo compensa, sino que cae. A ver, ponme un ejemplo, porque quiero que la gente entienda muy bien eso de la caída de la productividad. Pónmelo en un ejemplo de una empresa, ¿no? De una empresa, ¿cómo se ve reflejado? Déjame platicarte lo que yo hacía cuando estaba estudiando en Estados Unidos. A mí me tocó una época muy difícil, 1983. Entonces llegó un momento en que yo tenía que hacer algo porque las becas estaban muy limitadas, estaba casado con un par de hijos, pues tenías que buscarle. Yo repartía periódicos. Estabas en Chicago, ¿verdad? Bueno, estuve una vez en Chicago y luego me fui a Austin. Bueno, en Austin empecé a repartir periódicos. Sí, creo que platicas. Sí te platiqué. O alguna vez la platicé. Bueno, entonces empecé a repartir yo, porque tenía una hora diaria disponible entre 4 y 5 de la mañana, digámoslo así, y repartía a pie, 10 periódicos. Yeah. Perfecto. Esa es mi productividad. 10 por hora. ¿Ok? Después compré una bicicleta. Yeah. Entonces, con la bicicleta ya tuve que invertir capital. Correcto. Claro, fíjate, capital físico, la bicicleta, pero también capital humano. Necesito aprender. Saber usar la bici. Usar la bici. Digo, es muy sencillo, ya a una edad lo hace, pero imagínate otro caso. Segundo, entonces ya subía como a 35 por hora. Después, fíjate, compré una moto y ya iba con un compañero. Entonces ya no más era aquí, y ya iba en la moto y ya llegué a repartir cerca de 120, 130 periódicos al día. Pues eso sí es real, sí lo hiciste. Claro, te lo estoy diciendo y lo pongo en los cursos que doy de economía de productividad. Ese es lo mismo. Igualmente, velo en cualquier empresa, me explico. Déjame hablar, por ejemplo, voy a decir una exageración. Una empresa que hace prendas de textil. Pues esta camisa que yo traigo y el saco que tú traes, lo puedes coser a mano. ¿Cuántas horas se tarda una señora en coser a mano una camisa o un traje? Pero ¿qué tal si le compramos una máquina de coser limitadona? ¿O qué tal si le compramos una máquina de coser ya esas mucho más tecnificadas? La productividad aumenta, obviamente, de la mano de obra y de todos los factores de producción. Ese es el gran tema. Pero el hecho de que caiga la productividad, o sea, es para el otro lado. Claro. Antes usabas, no sé, una moto. Exacto. Ya no tienes refacciones, no te alcanza para el mantenimiento y ahora tienes que ir a pie. Yo no lo veo así. Más bien yo lo que veo es que hay gente que es sumamente productiva y cuando hablamos de la productividad total de la economía, tienes que tomar en cuenta desde las grandes fábricas de automóviles que de alguna manera invierten mucho en capital humano y en capital físico, como el cuate que vende periódicos en la calle o el que vende chicles. Pero sí consideras también la informalidad, o sea, en estos datos. Es que se debe considerar porque es finalmente empleo. Hay diferentes tipos sí lo de miden. empleo. Claro, las encuestas de ocupación. En las encuestas de ocupación exacto. Ahí está. ¿Y cómo se mide? Ahí encuesta el nivel de empleo y luego encuentras el nivel de producto. A nivel grande. A nivel global. Pero, por ejemplo, hoy el INEGI produce indicadores de productividad de la industria manufacturera, del comercio y de los servicios. Ya. Ahí sí toma en cuenta básicamente el sector formal. Pero cuando hablamos de productividad tenemos que tomar en cuenta todo, ¿me explico? Sí, a nivel global, principalmente. Ahora, aquí en tu negocio,
Pues yo te pregunto, tú tienes una bola de equipos que de alguna manera te hacen mucho más productivo tu actividad. Yeah. Puedes producir más contenido que si lo hicieras, vamos a decir, no sé cómo, no recuerdo exactamente cómo empezaste, pero ese es el gran tema. Yeah. Y mucha gente, ¿cómo lo vio? Bien sencillo. Unidad de producto por unidad de insumo. Ese es lo que es la productividad. Yeah. Entonces, no me importa. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo en los últimos 2, 3 años, déjame hablar de los datos del IMSS, básicamente. El crecimiento de la productividad de la mano de obra, de acuerdo al IMSS, está siendo por debajo del crecimiento de los salarios reales o de los salarios, de la capacidad de compra. ¿Cuáles son las implicaciones? Los economistas le llamamos a eso el asesino silencioso, como los doctores le llaman a la alta presión arterial, porque casi ni se siente, pero poco a poco te vas a ir consumiendo. ¿Cómo? Menores márgenes o pérdida de competitividad en el exterior, particularmente en el sector de bienes comerciables, o sea, los bienes manufacturados, lo que exportamos versus lo que importamos. O sea, porque a grandes rasgos estás pagando más por obtener menos, ¿no? Exactamente. O por obtener lo mismo. O por obtener lo mismo, pero le estás pagando más. Exacto. El costo unitario de la mano de obra está. Que se rumora que eso pasó mucho en China, ¿no? Antes estaban pagando pues muy por debajo, empiezan a subir los sueldos en China y se empieza a volver no competitivo con otros mercados comparados, Vietnam. Déjame decir no competitivo, menos competitivo, porque todo es relativo. Ya, todo es relativo. Aquí es como la inflación. A ver, hay gente que en los ranchos o en las rancherías vas y, oye, ¿cómo te está? No, a mí el kilo de maíz lo cambio por 3 kilos de tortilla. O sea, hacen lo que llaman los precios relativos de los bienes o de los servicios. Porque los precios, si bien es cierto que suben, no suben todos en la misma proporción. Entonces, es lo que realmente importa. Entonces, en China, ¿qué está pasando? Es cierto lo que estás diciendo, pero yo creo que la principal razón, y es lo que ahorita están ellos preocupados, es que en un momento determinado, no sé si recordarás, tuvieron la ley, no sé si era ley de un solo hijo. De los hijos. Ajá. Ok, entonces llegaban las señoras a las maternidades y de alguna manera les hacían, no sé si informándoles o no, una cirugía para evitar que tuvieran más hijos. Ahorita el problema de ellos es que ya no están teniendo la suficiente mano de obra porque ya no hay el crecimiento poblacional y realmente lo que está pasando ahora es esto, que al haber menos gente, el precio de la mano de obra sube. Entonces, hoy están cambiando eso, porque mucha gente dice es que el crecimiento de la población es malo. Pues depende. Es un reto y una oportunidad, porque la mano de obra sigue y seguirá siendo el principal factor humano que de alguna manera dinamiza la producción. Oye, ¿cuál es la razón de esta? Entiendo que son números también globales, ¿no? Esta caída en la productividad a nivel México, pero ¿cuáles podrían ser las razones? No, ahí no hay, como dicen, no hay ciencia espacial, es muy sencillo. La productividad crece a través de 2 formas, y te lo acabo de poner con el caso de la bicicleta. Inversión física. Inversión en capital humano. ¿Qué es inversión en capital humano? Entrenamiento, capacitación y adiestramiento. Que los profesionales sean cada vez mejores. Claro, que la educación, por eso la importancia de la educación, pero desde nivel primaria. Secundaria. Ahorita, por ejemplo, seguramente estás enterado, y si no, creo que sería muy bueno que en tu programa hablaran algo de inteligencia artificial. Ve la revolución que está causando la inteligencia artificial. Yo, al igual que algunos economistas, somos de los que pensamos que la inteligencia artificial no va a sustituir completamente la mano de obra. O sea, va a haber un cambio en lo que se denomina la estructura de la mano de obra. A lo mejor ya voy a necesitar menos de una cosa, pero más de otra. Y por eso hay que adecuarnos, ¿no? La vez pasada que fui yo al Consumer Electronic Show en Las Vegas, es increíble, te estoy hablando ya hace 2 años, que llegabas y había una empresa japonesa que hacía robots. Y robots en donde hacían las veces completamente y con una evidencia empírica y un ejercicio de cómo una persona que te recibe en el restaurante te pregunta cuántas gentes son, qué tipo de limitaciones tiene y te lleva literalmente a tu silla. Eso hace 2 años. Hace 2 años. Ahorita esta de enero va a ser una ya cosa. Ya hasta te cotorrea. Ahorita ya te cotorrea. Y ayer o antier leía yo en el Wall Street Journal de una empresa en China que ya está produciendo robots que pueden
pueden generar el sentimiento. O sea, si tú empiezas a llorar con el robot o la robot, realmente va a ser. Entonces, ese es el tema fundamental y eso genera mucho más productividad. Sí, claro. Fíjate bien por qué Alemania y Japón son los dos países que están mucho más avanzados en temas de robótica, porque son dos países cuya tasa de natalidad neta, o sea, a nacimientos menos muertes, es negativa. Si lo pones de esta manera y no hay migración, en 10 millones de años, por decir así, van a desaparecer. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que están usando? Más robots, más capital físico para sustituir al capital humano en las actividades fundamentales y que esa insuficiencia de mano de obra no incida negativamente sobre la productividad. Ya, qué interesante eso. Oye, volviendo al tema de los aciertos, no mencionaste las obras. No mencionaste el Tren Maya, no mencionaste Dos Bocas, el tren transísmico. Mira, ese es un gran tema. O sea, qué padre que haya obras, qué padre que haya derrama económica. Pero yo cuando analizo la inversión pública, la analizo desde el punto de vista de su rentabilidad. No nada más la rentabilidad social, que sin duda la tiene. Pero, por ejemplo, cuando es en México tanta insuficiencia, y voy a hablar de 3 cosas bien sencillas que sí promueven la productividad privada también. Una, la falta de electricidad, y bueno, lo vivimos aquí y lo estamos viviendo. La falta de agua o la insuficiencia del abasto de agua y la falta de infraestructura, sobre todo en la carretera. Logística. México es un país de logística porque está junto al país más grande, al consumidor más grande del mundo. Entonces, si todo ese dinero que hoy se invirtió en el Tren Maya, en el transísmico, en la refinería y lo que se perdió y lo que se invirtió en el aeropuerto, se hubiera dedicado a estas 3 cosas, ahorita México, desde mi punto de vista, tuviera un cambio importante en la productividad. Déjame ponerte otro ejemplo de productividad. Yo me siento en el consejo de una línea de transportes. Antes hacíamos, por decirte, 10 horas y media, 11 en un tramo Monterrey-México. Ahora, la carretera esta tiene el mismo número de carriles quizá que hace 20 o 25 años y lamentablemente no se ha ampliado. Entonces hay más colas en las casetas, en los retenes, etcétera. Ahí hay una pérdida de entre 2 y 3 horas en comparación con lo que se hacía antes, con el mismo equipo. Fíjate cómo ahí la falta de infraestructura, de alguna manera física, genera también una improductividad no asociada ni a la calidad del equipo físico ni a la calidad de la mano de obra. Y si a eso le sumas también, oye, el aeropuerto saturado, los puertos también, empiezas ya a generar una improductividad. Eso es. Entonces, efectivamente, las obras fueron monumentales. Son obras que de alguna manera ojalá y algún día reditúen, pero están destinadas desde mi punto de vista a no generar la productividad que yo esperaría de la inversión pública. En particular, el Tren Maya va a estar requiriendo recursos. El aeropuerto Felipe Ángeles, hasta que no haya la conectividad para que lo pueda usar la gente de la Ciudad de México, porque el aeropuerto está padrísimo. Yo he estado ahí en 3 ocasiones y mis respetos, pero bueno, ¿de qué te sirve un aeropuerto en un lugar que nadie usa porque no hay un acceso directo? Te tardas muchísimo más en llegar. Y la refinería, pues yo creo que yo hubiera invertido más en exploración y producción para generar. ¿Por qué? Porque es más rentable sacar el petróleo del subsuelo que refinarlo, ¿verdad? Esa idea que traen muchos de que es que les mando las naranjas e importo jugo de naranja, la verdad es que es una verdad a medias. Lo que a mí me interesa como empresa es tener la mayor rentabilidad, y la mayor rentabilidad, dada la asignación de recursos escasos que tengo, es sacar el petróleo. O sea, en la cadena, analizando la cadena de valor, el mayor valor, le puedo sacar mayor valor a la exploración y producción que la refinación. Sin duda. Pero no es más riesgoso, o sea, ya considerando el riesgo. Sí, y bueno, sí es más riesgoso, pero tan es más riesgoso que todo el mundo se concentra en ese tipo de cosas. Ahora bien, si tú tuvieras recursos ilimitados o que no estuvieran tan limitados como los tiene hoy el gobierno federal y por ende Pemex, estoy de acuerdo que hagas una refinería para hablar de la autosuficiencia, pero no de esa manera. Ese es lo que desde el punto de vista económico debería ser el deber ser. Sácale la mayor rentabilidad a cada peso. Tú
tú lo haces con tu ingreso, digamos. ¿En qué lo asignas? ¿En qué gastas? En lo que te dé mayor utilidad. Claro. Medida la utilidad en términos de satisfacción de consumir bienes o servicios. Y hay cosas que dices, no, pues si me alcanza, he visto alguno de esos programas que dices, no gastes en tonterías por no decir una grosería. Esto sí, no, padrísima ese árbol de decisión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, oye, entonces, a ver, aciertos, las obras, ¿cuáles fueron los mayores errores de esta administración? Yo creo que uno sin duda es no tomar en cuenta las opiniones de la gente para decir, de la gente experta para decir en qué voy a invertir. El dinero público, que es el dinero de todos los mexicanos, particularmente en la infraestructura. Los diagnósticos sobran de qué, de lo que hace falta, que hace falta agua, que hace falta electricidad. Pero ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no los atienden? Bueno, eso sí yo no lo podría responder. No lo sé. Yo creo que ahí las decisiones que se tomaron fueron muy decisiones en el ámbito político y no en el económico-social. Ahora bien, en lo social, pues muy bien. O sea, todos los programas sociales que le llegan a más de 30 millones de gentes, pues es un gran logro, ¿no? Y todo lo que quería hacer en ese sentido ahora. Dices tú, ¿por qué más? A mí en lo personal, la polarización, ¿no? Los mexicanos clasistas, todo ese tipo de cosas y todos los días estar machacando en las reuniones de prensa en la mañana, estar criticando, estar señalando. A veces, lamentablemente, se hacía sin ningún tipo de consideración. O sea, un señalamiento vago y la verdad es que eso generó, desde mi punto de vista, una división importante entre los mexicanos. Yeah. Que si estamos desunidos yo creo que va a ser más difícil poder de alguna forma salir. A diferencia, con todo respeto, de lo que hoy hizo la presidenta electo, en donde en sus discursos que ha dado fundamentalmente se ve claramente una diferencia clara en materia de cómo voy a tratar a la gente, voy a ser más incluyente. Y yo no veo, con todo respeto a la doctora Sheinbaum, hablando de dividir a los mexicanos, sino quiere unir, hacer que todo más conciliadora, se ha escuchado. Mucho más conciliadora, así lo veo yo. Oye, ¿no? Militarización. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Mira, yo creo que en su momento se pensó que podía funcionar. Desde mi punto de vista, desde el punto cuando el presidente Calderón probablemente vio que las policías locales, estatales y la misma policía federal estaban rebasadas. Entonces dijo, déjame meter a los militares. Yo pienso que gradualmente, si esto empieza a funcionar con una nueva estrategia que dice la doctora Sheinbaum que va a instrumentar y empieza a pacificar un poco el país, yo sí siento que pudiera haber retirar gradualmente a los militares dentro de lo que serían las actividades de seguridad pública. Pero digo, lo curioso es que no solamente están haciendo actividades de seguridad pública, o sea, que los están poniendo a hacer con muchas otras cosas. Ese tipo de cosas yo también creo que estoy un poco en desacuerdo de lo que hizo esta administración. ¿El por qué? Por el grado de especialización. Acuérdate que los costos y la efectividad y calidad de lo que tú haces tiene mucho que ver con lo que los economistas llamamos la curva de aprendizaje. Y francamente, la curva de aprendizaje de los militares para construir aeropuertos, para administrar aduanas, para administrar puertos, para construir carreteras, para mantener carreteras, con todo respeto, no quiero decir que no lo puedan hacer. Es como si tú y yo estudiamos 2 o 3 años de ingeniería civil, pues algún cuartito vamos a poder hacer. Pero ya hay gente, hay un bagaje de muchos años ahí de gente que lo ha hecho y lo ha hecho mejor y de alguna manera ya han encontrado el camino efectivo para poder de alguna manera hacer algo mejor. Eso es lo que yo creo. Yo quisiera ver, obviamente, el retiro no solo, como digo, de las calles en materia de seguridad pública, sino incluso también de todo ese tipo de actividades que realmente le corresponden al sector privado en una economía de capitalismo mixto como es la que hoy tenemos en México y como es la que hay en la mayoría de los países capitalistas del mundo, ¿no? Oye, tú te sientas en varios consejos de administración, en general estás muy pegado al ambiente empresarial del país. ¿Cuál es tu balance en estos 6 años? O sea, el apoyo a la pequeña y mediana empresas. Digo, también vivimos una coyuntura única en el 2020. O sea, haciendo un análisis de los 6 años, ¿en dónde se encuentra el ámbito empresarial? Yo creo que al principio había mucha inquietud
mucha incertidumbre. A lo largo de que fue pasando el tiempo, de alguna manera, pues empezamos muy mal con lo del aeropuerto y eso. Pero la verdad es que si tú ves un poco el desempeño que han tenido la mayoría de las empresas en México en estos 6 años, ha sido muy, muy bueno, a pesar de la gran crisis que tuvimos, me explico. Aquí yo lo que veo, mucha gente lo quiere valorar con el crecimiento del sexenio. Evidentemente va a ser pobre. ¿Por qué? Pues porque tuvimos un año... Pues sí. Bueno, el primer año sin crecimiento negativo y luego viene la crisis, fueron 2 años. Pero obviamente el hecho de haber mantenido la estabilidad financiera llama muy favorablemente la atención. Yo creo que va a ser este presidente, y digo yo creo porque todavía no termina el sexenio, el que va a entregar una relación, una paridad peso-dólar más barata de la que la recibió, me explico. Y eso ya es decir, porque estamos hablando de que ningún presidente, vamos a olvidarnos un poquito cuando había un régimen cambiario fijo, pero desde Luis Echeverría a la fecha nadie lo ha hecho. Yo no estoy diciendo que ya lo vaya a hacer ese sexenio, porque como están las cosas, la verdad no sabemos. Y todavía nos falta julio, agosto y septiembre, ¿no? 3 meses y días, ¿no? Entonces, ese tema, el sector empresarial, creo que no se puede quejar desde mi punto de vista. Ahora sí, hay quejas que se deben de hacer en materia de que se olvidó completamente el apoyo al sector empresarial como venía haciendo. ¿Como qué tipo de apoyo? Por ejemplo, el CONACYT dejó de apoyar proyectos de investigación, dejó de apoyar a las empresas pymes, la Secretaría de Economía. Y aquí pues somos un país de pymes, y tú mejor que yo lo debes de saber, muy desorganizadas, que no tienen de alguna manera una estructura adecuada para poder competir en un ambiente donde hay puros tiburones, porque ya tu competencia ya no es México ni el vecino, es mundial. Eso creo que faltó un poquito en ese... ¿Qué opinas de esta herramienta que utilizó AMLO varias veces en el sexenio de decir, vamos a recortar las cosas en donde identifico, entre comillas, pues que hay cierta corrupción o que se están malversando fondos? ¿Sabes qué? Vamos a cortarlo. Y pasó con varios fondos, pasó con varias instituciones. Lo utilizó varias veces en el sexenio. ¿Qué opinas en general de esta estrategia? Pues yo la verdad me remito un poco a los hechos, ¿no? Se hablaba de que había habido mucha corrupción, que esa fue la razón fundamental por la que canceló el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y la pregunto yo, ¿hay alguna denuncia? ¿Hay alguien de alguna manera que esté juzgado por eso? Pues no veo a nadie, me explico. Yo creo que eso se usó obviamente como una herramienta. Creo que México como ciudadanos, como país, estábamos cansados de escuchar cuestiones de corrupción. Y fue una cantaleta que utilizó el presidente López Obrador para llegar a la presidencia y se ha mantenido ahí, obviamente. Eso de que se acabó la corrupción, pues mira, la verdad hay casos claros ahí, evidentes, incluso con querellas y gente en la cárcel de esta administración, en donde realmente pues ese flagelo no ha podido ser exterminado total y absolutamente. Y yo dudo que alguien lo vaya a poder exterminar totalmente, ¿no? Lo que se tiene que hacer es poner los controles para tratar de evitar que sucedan esas cosas, ¿no? Ese es un poquito lo que yo te puedo decir, ¿no? No veo yo así realmente que ese tipo de situaciones haya sido muy efectiva. Por ejemplo, cuando querías cancelar los fideicomisos del Poder Judicial, oye, pero pues ahí están los derechos de muchos trabajadores, no lo puedes hacer de esa manera, me explico. Ahí déjame y te platico, yo soy perito oficial del Poder Judicial de la Federación, he estado en 3 o 4 casos aquí y la verdad es que cuando iba yo ahí a hacer el análisis del caso para emitir mi dictamen al juez en turno, híjole, me daba cuenta de las grandes limitaciones del Poder Judicial de la Federación. En el estado de Nuevo León, ya no me imagino en otro estado, me explico. Entonces, de que hay dinero para mejoras y eso, pues tiene que haber. Trabajábamos en un lugar en donde no había aire acondicionado, yo prefería llegar, pedía yo copia, oye, quiero copias de expediente, no puedes sacar el expediente y no puedes sacar copias porque no hay... Me explico, entonces te hacían la vida mucho más limitada. Entonces, yo la verdad no soy quien para opinar, yo te lo digo eso como un caso anecdótico de algo que he vivido, pero la verdad yo sí creo que ahora, en el tema de los lujos y de los privilegios, está bien que quites lo que no hace falta, pero lo que no vale, por ejemplo, es pensar que tú puedes contratar gente de buen nivel con los sueldos tan bajos
como los quiso topar o los topó el presidente. ¿Por qué? Porque entonces no vas a contratar gente que tiene un costo de oportunidad entendido como costo de oportunidad, lo que yo puedo ganar en otro lado, y te vas a hacer de gente de mucho menos calibre. Es como dicen, por ejemplo, un pleito legal al gobierno, pues la verdad casi siempre, al menos de que esté muy claro canteado para el gobierno, lo gana la IP. ¿Por qué? Porque tiene mejores abogados, porque gente más estudiosa que gana más. Y tú sabes, pues el dinero de alguna manera es uno de los factores que hace que la gente decida para ir a uno u otro lado. Y especialmente en instituciones clave. Platicaba también con alguien, la gente en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no sé, este tipo de instituciones también regulatorias que dices, pues es que ahora ya estoy topado, me van a pagar el doble, el triple en cualquier otro. Y se fue mucha gente de la CNBV que acabas de decir, y que es un organismo fundamental para mantener el control y el manejo de la regulación financiera, del sistema financiero, sin duda. No sé no se ha pronunciado la presidenta electo en ese sentido, pero pues ojalá haya un regreso para decir que cada quien gane lo que el mercado le determine. Y no ver ser funcionario público como una labor social. Bueno, y luego después de 6 años o 3 años o cuando salga, ¿qué voy a hacer? O sea, yo tengo que hacerme valer lo que valen mis servicios de acuerdo a lo que el mercado esté pagando, ¿no? ¿Se te hizo que AMLO era un presidente verdaderamente de izquierda? O sea, se platicaba mucho esto de que en la mañanera pues le tiraba al neoliberalismo, pero luego se iba a desayunar con Slim, ¿no? O sea, tratar de leer un poco lo que en verdad hacía AMLO. O sea, yo ahí te va cuál es mi opinión. El AMLO de la mañanera era uno muy particular, hasta inclusive en la forma de hablar. Pero luego tú lo veías en un evento hablando con su gente, era otro güey. O sea, era otra persona completamente distinta. O sea, ¿qué tan real es AMLO? Mira, yo creo que es uno, desde mi punto de vista, uno de los políticos más efectivos que ha tenido este país, ¿no? O sea, y él sabe hablarle a su público relevante en cada uno de los eventos. Ahora, le echaba el neoliberalismo. Déjame decirte 3 características, si quieres, o 4 de lo que es el consenso de Washington que tanto critica él y que es el neoliberalismo y que él lo siguió a capa y espada. Primero, comercio internacional, apertura comercial. Pues él fue el que firmó el TEMEC, ¿me explico? Segundo, finanzas públicas sanas. Pues él, dentro de lo que cabe, fue de los más. Tercero, una política monetaria autónoma, un banco central autónomo. Cuarto, un régimen cambiario de libre flotación. Ok, entonces dices tú, ahí están todas. Es un país neoliberal. Pues en los 10 mandamientos que hay del neoliberalismo, yo creo que él sigue 6 o 7. Y fíjate cuál no sigue. Gasto público orientado, esa es otra. En educación e infraestructura. Ahí creo que fallamos. Porque ves tú, las escuelas todavía hay una gran limitación que tenemos, y lo de infraestructura, pues ya lo platicamos, ¿no? Ahora, el hecho de que él se siente es de izquierda, todo el mundo se asusta, y más aquí en Nuevo León. Bueno, no sé de dónde más te estén escuchando, pero en Nuevo León hablas de izquierda, inmediatamente lo asocian con ¿qué? Corea del Norte, Venezuela. A ver. Y yo creo que los regímenes socialistas o de izquierda, socialdemócrata, que es lo que yo veo más a AMLO orientado a... Socialdemócrata. Sí, son mucho más efectivos en materia de corregir todos los desbalances de la distribución del ingreso, que ese es otro de los grandes baluartes que ha tenido esta administración. Se ha reducido notablemente la diferencia entre ricos y pobres, aunque no parezca. Mucha gente dice... Sí se ha reducido. Sí, pero mucha gente dice, sí, pero a costa mía. Pues sí. ¿A costa de quién? Pues de los que generan. Y siempre hoy es la misma historia. Es que siempre nos están cobrando más a los ricos. A ver, aquí este hombre prometió, juró y perjuró que no iba a aumentar los impuestos y no los aumentó. No los aumentó. Y a pesar de toda la crisis, la sobrellevó. Ahora, si quieres, hablamos del 6º año, el déficit importante que tenemos. Que también, con todo respeto, hombre, los analistas han hecho un algaraque. No, qué cosa, qué riesgo. Espérame tantito, estamos muy bien en ese sentido. Y te voy a dar un dato. Si México, fíjate bien lo que digo, mantiene este déficit de este año, que es enorme, y tiene... ¿Qué porcentaje del PIB? Va a ser alrededor del 5,5-6%. Si lo mantenemos todo el sexenio de la presidenta electa, de la doctora Claudia,
Vamos a estar al final con una deuda sobre PIB igual que la de Brasil. Fíjate, si se mantiene el mismo crecimiento económico, que si ese déficit realmente lo inviertes en obras de infraestructura hídrica y eléctrica y de logística, este país va a tener otro potencial. Y entre más crezca la economía, mayor captación y te va a ayudar a reducir el déficit. Yo no quiero decir qué es lo que se debe hacer. Lo único que quiero con esto establecer es que, desde mi punto de vista, se exagera en el tema del riesgo que implica un déficit que este año va a tener del 6%. Y si eso se mantuviera, pues no pasa nada. Ahora, ¿qué? Luego, es que las calificadoras. A ver, ¿y quién califica las calificadoras? O sea, las calificadoras es el mayor conflicto de interés que he visto en mi vida. Sí. Cuando yo estuve de alguna manera apoyando en la reforma de la ley financiera, la ley de telecomunicaciones como asesor. ¿En qué año? Ese fue en los primeros 3 años de Peña, pero yo como asesor externo de uno de los partidos, yo les decía, vamos a quitar ese conflicto que hay. Si yo te contrato a ti, ok, pero te contrato para que vayas con alguien más, no conmigo, porque pues ¿cómo? Yo que tú sabes que me dedico a la cátedra desde hace más de 45 años, digo yo, es como si los estudiantes, yo les digo, oye, tú me vas a pagar mi sueldo, pues, ay, ¿qué le debo decir yo? No, pues no te... ¿Me explico? Sí, es exactamente lo mismo y no hemos podido quitar eso. Yo en lo personal tengo muy mala impresión de las calificadoras. Oye, y en el 2008 metieron la pata duro, ¿no? Las calificadoras también. Deja tú el 2008, en el 2001, creo que ya te platiqué esa anécdota. Larry Rubin, que es uno de los mejores secretarios del Tesoro que ha tenido Estados Unidos con Bill Clinton, una vez llegó un periodista y le preguntó, oiga, señor Rubin, cuando había eso de que el tope, ¿te acuerdas de deuda en Estados Unidos? Oiga, ¿no le preocupa? ¿Qué cosa? Larry era bastante sarcástico. ¿Qué cosa, perdón? Pues que una de las calificadoras dijo que le va a bajar la calificación de AAA a AA si no negocia esto. Sí, fíjate, te voy a dar un dato. Dime, esa es la misma calificadora que en el 2002, un año antes de que quebrara Enron, decía que era AAA. Ahí te la dejo. Bueno, entonces, claro, así es. Y te digo yo que estoy en varios consejos de administración, ves ese tipo de cosas y yo al menos ahí lo que intento es poner lo que le llaman una barda china, le llaman Chinese Wall, es decir, a ver, ¿sabes qué? Ustedes hagan su trabajo y la finanza yo les garantizo que les pagan, porque yo en un par de consejos soy el presidente del comité de auditoría y evito que haya ese conflicto de interés. A ver, dime cómo está la cosa, porque yo soy un consejero externo o independiente, ¿me explico? Sí. Y eso es lo que tienes que hacer, evitar el conflicto de interés. Me llamó la atención lo que platicaste de la reducción de la desigualdad. O sea, ¿cuáles son los datos específicos de resultados que Mira, no los tengo aquí, pero cada 2 años hay un análisis que se hace a través del mismo Coneval y el INEGI, en donde te dice que la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha reducido. No los tengo aquí fundamentalmente, pero con mucho gusto en el momento que quieras. Si quieres, un día podemos platicar de eso. Ese tema específico está muy interesante. Tipos de pobreza, atributos de la pobreza y cómo se ha reducido. Está con ganas. Está bien, porque este es un país, mira, hasta hace, ¿qué te diré? 5 o 6 años, en México había 110 millones de mexicanos y había 90 millones, fíjate nomás, de pobres o casi pobres. Cero. O sea, un país no puede sobresalir con ese tipo de pobreza. Que de las diferentes formas que se mide la pobreza, de alimenticia, de salud, de activos, de ingreso, de educación, está muy bien desarrollado ese programa de pobreza. Sí estaría bien dedicarle un episodio completo, porque es súper profundo. Porque no se habla mucho de eso y mucha gente no entiende muchas veces el resultado de la elección. Por ejemplo, y si quieres platicamos, me acuerdo que la gente, yo salí a votar alrededor de las 7:30 de la mañana, fui a la casilla donde estaba y yo calculo que había unas 3 horas de cola. Dije, no, ¿sabes qué? Yo a esta hora no voy a ir. Y mucha gente se concentró a votar a esa hora. Dijo, no, va a haber una gran participación. Y después fui y dije, no, yo fui a las 2:30 de la tarde en esta ciudad que, sabes, hacía un calor tremendo. ¿Sabes qué hice de cola? Una persona delante de mí. Y la gente se fue con la idea de que cómo es posible que haya nomás un 60% de participación cuando yo vi todas las casillas llenas.
¿a qué horas fuiste? A las 10 de la mañana. O a las 8 o a las 9, porque todo el mundo vamos temprano porque pasa como lo que puede pasar cuando dices, oye, va a haber escasez de leche. Y la gente, no, ¿por qué? Todo el mundo va a comprar leche y hay escasez de leche. La profecía autocumplida. Profecía autocumplida, ¿no? No, súper. ¿Cuál es, regresando un poco al tiempo presente, ¿verdad? La situación política, así rápido, antes de entrar al análisis de Claudia, ¿dónde estamos políticamente hablando? Es decir, salieron las cifras, votó más gente por la doctora Claudia que la gente que votó por AMLO hace 6 años. Una oposición desorganizada, urgida de un cambio, de una reestructura. Y pues estos 6 años, AMLO, como tú dijiste, le supo hablar a su gente, a su mercado crítico. ¿Cuál es el balance en general del sentimiento político del país? Mira, yo lo que veo aquí es que sí veo claramente, al menos de los primeros destellos que podemos hacer una evaluación, que la doctora Sheinbaum va a ser muy diferente su ejercicio de liderazgo comparado con el de AMLO. Y lo hemos visto ya en 3 o 4 manifestaciones claras, ¿me explico? Eso para mí es una gran aliciente pensar de que no vamos a vivir otros 6 años con la polarización que vivimos, con el sesgo antiempresarial que vivimos, con el sesgo, vamos a decir, anti-yanqui que vivimos y otra serie de sesgos que para mi gusto hicieron mucho daño. Tampoco veo que este sexenio vaya a ser un sexenio de grandes obras monumentales improductivas. Tampoco lo veo así, me explico. Yo sí siento que simple y sencillamente, y no por menospreciar al presidente, pero la doctora sí tiene una educación mucho más profunda y un conocimiento mucho más claro de lo que es el tema económico, social, que lo que es el tema político, que era lo que tenía Andrés Manuel. A mí me da mucha satisfacción eso. Sin embargo, sí veo mucha gente, muchos empresarios medianos y pequeños. Yo la semana pasada y buena parte de esta, pues he recibido una cantidad de llamadas que no te imaginas y a todos les tengo que decir exactamente lo mismo. Y parte es lo que te estoy diciendo aquí y les doy ejemplos claramente de por qué yo veo a la doctora Sheinbaum de una manera muy diferente a lo que fue Andrés Manuel. Por ejemplo, algo que es muy importante, sobre todo en este tipo de, vamos a decir, gobiernos de centro izquierda o socialdemócratas, como lo quieras bautizar, es que ellos no le van, en el momento que vean que la economía se está desmoronando, actúan muy rápido. Y lo vimos ahorita con la doctora. Primero, oye, ¿sabes qué? Déjame ratificar a Rogelio Ramírez, que es una muy buena señal a los mercados, ¿no? El doctor Ramírez de la O es una persona muy connotada. Lo ratificó en la Secretaría de Hacienda. De Hacienda. Y primero dijo por un tiempo y después dijo por tiempo indefinido. Bueno, pues qué padre, ¿no? Ese es un gran tema. Después da ella una serie de mensajes de tranquilidad. Después da un mensaje en relación con lo que ha venido siendo una barbaridad, la famosa reforma judicial. Después, de alguna manera, recibe a la jefa de seguridad de los Estados Unidos. Después, o sea, ha habido muchas cosas que la verdad desde mi punto de vista me llaman mucho la atención. 3 cosas te voy a decir que yo le he escuchado decir a la doctora en vivo que me llaman mucho la atención y que va a ser una gran diferencia y un parteaguas con el anterior. Primero, va a permitir la participación privada en el sector de energía, cosa que fue un tabú para este sexenio. Entonces, bueno, ya de perdido dices, ¿de qué forma? No sé de qué forma, no sé si como antes o no como antes, pero bueno, ahí está el tema, porque es necesario, ella lo entiende perfectamente. Segundo tema, el CONACYT, el Consejo Nacional, que creo que ya cambió de nombre, ya le pusieron un H ahí, de Ciencia y Tecnología, que era un organismo muy adecuado para promover la investigación y desarrollo y la productividad, que se acabó todo eso, va a volver a ser lo que fue. Pues hay que recordar, ella estudió un doctorado en el extranjero, entonces ella sabe lo que es. ¿En dónde estudió? En Berkeley, en la Universidad de California. De ambiental, ¿verdad? Sí. Doctorado. Y tercero, fíjate, a mí me encantó esto, dijo en una ocasión, estuve yo hace algunos días en Los Ángeles, California, con una serie de senadores demócratas y uno de ellos me preguntó, ¿qué opina usted de la relación México y Estados Unidos?
Y fíjense lo que contestó. Bueno, miren, la relación de México y Estados Unidos es un matrimonio sin derecho a divorcio. Con diferencias, pero todas solventables. Y eso dijo. Eso dijo, yo lo escuché, o sea, en vivo lo escuché. Pero espérate, y después, hace poco da un discurso que a mí me encantó de agradecimiento, en donde dicen, el fondo es forma. Pues no, aquí la forma es fondo. Dice... Quiero agradecer la llamada del presidente Biden de Estados Unidos. Ese fue el primer agradecimiento, y a Estados Unidos, y también a Trudeau, el de Canadá, y también al de España y al de Francia. Todo. Espérame, en ese orden. Y también a algunos países de Latinoamérica, me explico. Y ya los mencionó, pero ¿a quién primero? Pues primero es lo primero, me explico, en ese sentido. Casualmente, digo, eso está grabado y ahí está en las redes para que... Entonces, a mí me da mensajes muy claros. Perdón, no más por último, otro gran mensaje, el que dio el lunes pasado, que el gabinete lo menciona, lo va a denominar la semana que viene. Entonces, ya van a tener los secretarios futuros, no, voy a ser, no voy a ser, ¿quién va a ser? Desde 2 meses antes para tratar una transición muy tranquila, aunque sea el mismo partido, pero va a fortalecer mucho este año, ¿no? Fíjate que se volvió también viral, digo, aunando a estas primeras acciones de los primeros días de la doctora, se hizo muy viral una llamada que tuvo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí la viste? Sí, hablando también. Un inglés de primera. De primera. Muy buen acento. Y digo, hablando con el Fondo Monetario Internacional, y luego una segunda parte en donde tiene una reunión con Larry Fink. Con Larry Fink de BlackRock. De BlackRock. Oye, y luego... toma 3, desayunando con Slim. O sea, siento yo que ha dado muy buenos pasos. Sí, bueno, fíjate, yo no traía eso en la cabeza. Digo, sí sabía que existía, pero son... ¿Cómo señales? Que todos están viendo ese rollo, ¿no? Claro. O sea, son mensajes importantes. Ahora, vamos a hablar de la famosa reforma judicial. Hacemos mucho ruido. A ver... Sí hay una reforma que de alguna manera aparenta tener algunas áreas de oportunidad. Y ella llamó a una consulta. A ver, aviéntate un resumen de qué es lo que se está buscando con la reforma. Básicamente lo que quieren es que, bueno, primero limitar los beneficios que tiene el Poder Judicial en materia económica, ¿no? O sea, prestaciones, sueldos. No, que nadie puede ganar más que el presidente. Ya. Y creo que ahí hay ya no sé si es jurisprudencia o es un amparo en donde dice, está bien, no vamos a ganar más que el presidente, nomás que vamos a evaluar el sueldo del presidente. Mira. No son los 108,000 o 110,000 pesos mensuales. A ver, tú tienes seguridad, tienes casa, te pagas. Entonces, si le sumas, bueno, entonces no son 108,000. Entonces, vamos a definir qué es sueldo. Entonces, eso es lo que quiere limitar. Y por otro lado, quiere que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. Yeah. A ver, ¿veo mal eso? Pues yo creo que sí. A ver, no sé si lo que esté ahorita, que son designaciones, es más, creo que el Consejo de la Judicatura es el que va dando los pasos. Pero después de ver todo lo que pasó ahí con el ministro Saldívar y las presiones que había para Youtube, bueno, no sé si sea cierto. Yo me remito básicamente a los hechos. Pues oye, pues estamos igual o peor. Bueno, peor. Pero a ver, el tema es, si va a hacer eso... Bueno, lo importante está en como dicen, el detalle está, como el diablo está en los detalles. Haz de cuenta, a ver, ¿qué características vas a tener tú para poder competir por cuántos años de experiencia? ¿En dónde? ¿Cómo? Y tu trayectoria, evaluación. No sé, falta ver ese tipo de detalles para hacer una evaluación concreta de si eso no es. Evidentemente aquí se ve claramente, da la animadversión que hay entre el presidente de la República y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Hay una animadversión tremenda. Dura. Yo no quiero defender a nadie, creo que han cometido errores de un lado como del otro, pero evidentemente hay eso. Ahora, si ellos tienen hoy la capacidad para poder cambiar la Constitución, pues que la cambien. Eso fue lo que opinó el pueblo de México, que la cambien. Yo lo único que creo es que si la van a cambiar, en mente deben de tener claro el objetivo de que eso sea mejor para México. Claro. ¿Me explico? Y yo no lo puedo definir ahorita. Lo que platicábamos también es que lo delicado es que, como dices, pues es una posición con requerimientos técnicos, o sea, con cierta especialidad, claro, que pues le vas a poner a preguntar a la gente, pues, no, o sea, pues la gente que no, por eso, pero a ver, si ya vas a ser votado,
Ya tienes que haber cubierto ciertas cosas. Sí, 100%. No, yo en alguna ocasión trabajando para hacer una escuela política con un partido político, yo les proponía eso. Le digo, a ver, ¿sabes qué? Pero claro, chocar. Para ser regidor, por decirte, tienes que tener este perfil. No, y tomar este curso. Muchos regidores, con todo respeto, en todos los estados, incluso en el estado de Nuevo León, no saben ni cuál es la función de un regidor. Van y nomás se sientan. Para ser, vamos subiendo, para ser diputado local, más. Para ser diputado federal, debería haber un requisito y, claro, cursos de capacitación. Ya sabes, para mí la educación y el entrenamiento es lo que más me apasiona. Vamos a entrenarlos para que sepan a dónde van y qué consecuencias. A mí me tocó en alguna ocasión entrenar, lamentablemente por su fallecimiento trágico no pude terminar, entrenar al que era candidato del PRI a la presidencia de la República en temas económicos, y eso que él era economista. A Luis Donald. Fui 3 veces a porque pues te metes a la política y a lo mejor se te olvidan cosas fundamentales. Sí. Eso es un poco lo que yo le proponía al presidente de este partido para que la gente que llegue con un perfil mínimo y que realmente sepa a dónde va y qué hacer y cuáles son las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. Y con todo respeto para la legislatura del anterior y esta, no me le mueve ninguna coma. Qué lamentable. Entonces, ¿para qué quiero el Congreso? Y en el Congreso hay gente muy buena, muy preparada. Y lamentablemente sus intereses van por el lado político en lugar del lado del pueblo, a favor del pueblo y de México. Pero necesitan a alguien que les explique exactamente. Entonces yo te digo, no estoy tan en contra de eso. Hay que hacerle ajustes y poner los candados suficientes para que no llegue cualquiera, que llegue alguien que verdaderamente pueda. Entonces, si eres un abogado, pues sí, recién egresado y con todo respeto, si eres un influencer y tienes muchos seguidores, como tú comprenderás, por eso vas a llegar. No. Sí, claro. Bueno, pues tenemos aquí algunos casos un poco lamentables en ese sentido. Tenemos que profesionalizar el ejercicio de la función pública, estatal, municipal y federal, si realmente queremos, en todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y, por supuesto, el judicial. ¿Cuáles son los retos más importantes que va a tener Claudia en estos próximos 6 años? Yo creo que un reto que ha sido el reto no de esta administración entrante, sino de las últimas 6 o 7 administraciones, tenemos que crecer más rápido. No podemos seguir creciendo al 2%, 2.2%. Cuando la población crece al 1%, pues ¿qué te va a dejar? ¿En cuántos años vamos a alcanzar a Estados Unidos? Bueno, ahorita ni siquiera, porque ellos están creciendo más que nosotros. Ese es el gran reto. Segundo reto, pues obviamente manejar bien las finanzas públicas, ¿no? Tercer reto para mí, y no en ese orden de importancia. La educación, hombre. La educación, sobre todo primaria y secundaria. Creo que México tiene muy buenas universidades públicas, tan buenas como las privadas, o incluso en algunos casos mejor. Pero tenemos que dedicarle más recursos, más inteligencia, más creatividad. Y no crear universidades por crearlas, no. Entre menor la calidad. Ahí debe ser. Y ahí tenemos las pruebas que se hacen de los muchachos de primaria y secundaria. Es muy lamentable la condición en la que estamos, ¿me explico? El tema de salud, bueno, este sexenio, por lo que dicen la gente, a mí afortunadamente no me ha tocado, pero retrocedimos muchísimo en materia de salud. Y claro, sin buena salud no hay buena mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, y bueno, el tema de infraestructura, que ya lo vimos, en esas 3 grandes áreas: agua, electricidad y logística. Con eso tienes, y creo que algunas de las cosas que la doctora ha manifestado sí van a atender claramente esto, pero falta un poquito de lo general irte a lo particular. La semana que entra nos va a dar una muy clara idea que ojalá y sea otra paloma con el gabinete. Con el gabinete. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Lo único que yo te puedo decir, yo estoy pues casi seguro que ella va o debería elegir, y así lo ha manifestado en los destellos que yo veo, gente con el perfil adecuado para cubrir cada una de las carteras más significativas de la actividad. Y ya empezó muy bien con el doctor Rogelio, ¿no?
a quien yo tengo el gusto de conocer y sé que es una persona que se maneja adecuadamente. Vamos a ver la clave en Pemex, vamos a ver qué va a pasar en CFE, vamos a ver quién va a Economía. Y la verdad es que si ves la gente que está alrededor de ella, o algunos de ellos son notables, gente muy preparada, muy respetada, con muy buenos antecedentes, con muy buena trayectoria, que a mí me dejan muy tranquilo, que sé que van a formar parte de las carteras principales de la administración, pero bueno, ella tendrá la última palabra y nos lo comunicará Dios primero la próxima semana. Claro. En conclusión, del 1 al 10, ¿qué calificación le das al sexenio de AMLO? Yo le doy un 7. ¿Por qué? Básicamente, como dije, tiene cosas buenas y malas, ¿no? Pero yo creo que en lo general la mayoría de las gentes en México está mejor que hace 6 años, particularmente la gente de menos ingresos. ¿México se va a convertir en Venezuela? Se va a convertir en Venezuela un día después que Estados Unidos. Un día después que Estados Unidos. Así es. Yo prácticamente pienso que quienes piensan de esa manera están de alguna manera sesgados por cuestiones que tiene que ver un poco con lo que ha hecho AMLO, definitivamente, pero que ese gran paso para mí es prácticamente imposible. ¿Claudia va a ser mejor que AMLO? Sin duda. Creo que simple y sencillamente, a decir de los destellos de las cosas que hemos visto fundamentalmente ahorita, va a ser una mucho mejor presidente que AMLO, por lo que ha dicho y por lo que estoy seguro que va a ser, por quienes se va a rodear dentro de su gabinete. ¿El tipo de cambio va a llegar a 25 pesos por dólar? Yo no creo que vaya a llegar a 25 pesos por dólar. Yo creo que hay muchos motores que hoy están favoreciendo a México para que el tipo de cambio sea realmente mucho más fuerte. Y un peso fuerte definitivamente ayuda a un presidente fuerte y obviamente ayuda a la comunidad en general, ¿no? Yo no veo realmente cambios abruptos fundamentalmente en esa paridad cambiaria. ¿México seguirá aprovechando el nearshoring? Sin duda, si la doctora Claudia Sheinbaum toma en cuenta las grandes necesidades y las limitaciones que hoy tiene la relocalización de plantas, en particular en energía, en agua y en logística, sin duda lo vamos a aprovechar y es algo que se va a quedar por muchos años más en este país, precisamente por el riesgo geopolítico que hoy tiene Estados Unidos con Asia. ¿En qué posición está la oposición y qué tiene que hacer para los próximos 6 años? Yo creo que tiene que reconsiderarse, tiene que regenerarse y tiene que hacer un análisis de autoevaluación exactamente para saber qué fue lo que le salió mal, qué fue lo que hizo mal para realmente corregir rumbos. Últimos comentarios. Estamos también en un momento en donde se van a ir definiendo muchas cosas. Al final de cuentas, este episodio lo estamos grabando para que la gente sepa. 13 de junio del 2024. Pues hay que estar también muy pegados, como dices, la próxima semana, que cuando salga este episodio va a ser durante esa semana. Se va a anunciar el gabinete y también pues ahorita los mercados claramente están delicados, están a la expectativa de todos. Es increíble, ¿verdad? A lo que salen a decir los senadores, a los mensajes mismos, a la mañanera. O sea, estamos en un momento muy delicado en donde se van a empezar a definir muchas cosas, pero al final de cuentas pues estamos a la expectativa de lo que pueda suceder en el futuro. Sin duda, y yo creo que de aquí, y digo de aquí, del día de hoy al 19 de enero, creo que es cuando tome posesión el presidente de Estados Unidos, va a haber fuentes de inestabilidad o de estabilidad, como bien dices tú. Normalmente cuando los mercados son así, se tiende a magnificar lo bueno y a magnificar lo malo también. Y precisamente por eso hay que estar muy a la expectativa. Mucha otra gente tiene mucho miedo del regreso de Donald Trump en caso de que llegue a ser presidente. Pero pues la verdad yo digo, pues ya lo conocimos, ya sabemos cómo es. Sí. Y me decía un gran amigo que vive en Washington y creo que tiene razón y me lo decía desde que era presidente. Mira, Alejandro, no se preocupen tanto. Al presidente Trump hay que evaluarlo no por lo que dice, sino por lo que hace. Y claro, y hay que decirlo de una manera importante, parte de la relocalización que hoy estamos recibiendo como beneficio, su origen fundamental es el presidente Trump. Sí. Parte del beneficio que estamos recibiendo por el mayor grado de integración de las economías de Norteamérica, refiriéndome a México, Estados Unidos y Canadá, es por el TEMEC, en donde él decidió aumentar el grado de integración nacional, integración regional, perdón. Y la fricción que generó con China. Claro, eso nos ha
particularmente, eso digo, no lo hablamos en tu clip anterior, en el sentido de que esa es la gran suerte también que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que a pesar de todo lo que pasó con la pandemia, nos hemos estado beneficiando mucho por esa circunstancia. Todo el dinero que está llegando de inversión extranjera directa, todo el mundo quiere hoy invertir en México y hoy podríamos invertir más si atendemos las necesidades de infraestructura, de agua y de electricidad que tenemos. Entonces yo creo que van a ser tiempos muy interesantes, como dirían los chinos, ¿no? Cuando te quieren desear algo, dice, oye, espero que tengas un año, un día, un mes interesante. Yo creo que va a ser sumamente interesante y poder evaluar. Pero hay que evaluarlo con objetividad y no con tintes políticos. No nada más no con tintes políticos, sino con un grado de pesimismo que hoy, desde mi punto de vista, invade particularmente a la sociedad neolonesa, la sociedad nacional, en términos de qué va a pasar con la mayoría calificada. Pues si eso no es, eso fue lo que decidió México y se acabó. Y yo estoy seguro que quien va a encabezar los esfuerzos de la Administración Pública Federal, el sexenio que entra, tiene en la cabeza claramente que la economía no la puede dejar que se caiga. Y eso lo vamos a ver. Ahora bien, viene Trump, pues sí, va a ver y que va a decir que va a cerrar la frontera. Sí, va a hablar. Está bien, se cierre, ok. Y bueno, pero él a lo mejor no nos quiere. A nosotros, pero no nos odia, como odia a los chinos, seguramente. Entonces, eso a mí me deja bastante tranquilo. Y también como mencionas, ya vimos que unas cosas son lo que dice y otra cosa es la que hace. Correcto. Y no puede darse un balazo en el pie. Sí. Y acuérdate también una cosa, México es un país que tiene intereses de muchas empresas, de todo el mundo, ¿verdad? De Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Japón, de Corea. Qué padre, ¿no? Entonces, él no puede de alguna manera... Si de alguna manera, como dice, voy a cerrar la frontera, está bien, ciérrala. Aquí vamos a perjudicar. Claro, nos va a perjudicar, pero te vas a perjudicar tú más. Como cuando ahorita dicen, oye, es que voy a cerrar la frontera para los migrantes. Bueno, si quieres seguir aguantando la inflación que estás teniendo, si quieres seguir que vayas a hacer cola en los restaurantes, que no haya gente en los hoteles, que está bien, hazlo, me explico. Tú decides. Y esa misma presión de los organismos no gubernamentales en Estados Unidos y de las empresas le van a poner una presión tremenda a Donald Trump para decir, oye, espérate, calman. Y ese fue el contrapeso que tuvo Donald Trump, porque ya no en el Congreso, porque no tenía contrapesos, simple y sencillamente para algunas decisiones ejecutivas que tuvo para de alguna manera salir adelante en México. Y salimos adelante y vivimos con y sin Trump, sin ningún problema. Sí. ¿Eres optimista en general de los próximos 6 años en México? Yo soy optimista cauteloso, diría yo. Okay. ¿Por qué? Porque todavía esto es como el póker semiabierto. Ya vimos algunas cartas, pero no he visto las otras. Y a lo mejor faltan las más importantes, ¿no? Pero bueno, te va llevando gradualmente poco a poco a algo que a mí me dice, caray, ¿qué te digo? A lo mejor la doctora ya sacó un as y yo tengo ¿sí me explico? Y va a sacar otro, ojalá y que sigan los ases o los reyes para tener un full o un póker, ¿no? Y también lo que se me hace muy interesante es cómo ella va mediando con los otros intereses dentro de su círculo. O sea, una cosa es mediar también con lo que va diciendo el presidente actual y otra es lo que están diciendo los otros grupos de interés en el Congreso. Es increíble eso que acabas de decir, es algo que no lo comenté, pero cuando ella dice, si te fijaste en la conferencia de prensa que dio el lunes, muy inteligentemente cómo manejó las preguntas. Oiga, ¿y usted va a ver mañaneras? Eso lo vemos después. Oye, ¿y la reforma de los autónomos? ¿Por qué? Porque no quiere entrar en un conflicto quizá con la administración actual. Claro. Un manejo, para mi gusto, fue una para mí ella, la jefa de gobierno, fue otra la candidata, esa otra ahorita, la virtual presidente electa. Entonces, y quizás vaya a ser otra. Va a ser otra ya. Yo estoy seguro que así va a ser. Entonces yo no soy pesimista. Lo está haciendo, por lo menos en nuestra perspectiva, lo está haciendo muy cauteloso. Magistralmente hasta ahorita. Con pincitas. Porque alguna gente dice, es que así empezó AMLO. Pues AMLO desde la campaña dijo que iba a cancelar el aeropuerto. O sea, si haces un comparativo, no es. No, y también estoy de acuerdo contigo en que tiene un discurso mucho más conciliador de lo que lo sin tenía. Duda. Incluyente, respeto a las minorías, etc. Y no hemos mencionado eso, pero creo que también un factor importante va a ser la primer presidenta en México. Sí, claro.
Sin duda. lo que esto vaya a tener de efecto. A diferencia de otros países como Estados Unidos que no ha tenido, pero bueno, sí. ya vimos a la Merkel en Alemania, a Thatcher en el Reino Unido, a Bachelet en Chile. O sea, hay muchos casos y hasta donde sé, han sido casos exitosos y yo creo que este va a ser todavía más exitoso, ya verás. ¡Eso! Alejandro, muchas gracias. Hay que aventarnos después el episodio de la pobreza. Está bien interesante. Bien interesante. Tú me dices con tiempo y te traigo otros números para analizarlo concienzudamente, para que la gente vea realmente que sí hubo un cambio, a lo mejor no de la manera en la que quisiéramos, a lo mejor pudo haber sido mucho más profundo, sin duda, porque todos los presidentes tienen errores, pero yo creo que... Y también interesante entender cómo se compone, cómo se mide, claro, la situación de cada uno de los atributos. Es un súper tema. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima. Bye, bye.